vamos balbuceando. ¿Qué le podemos decir? Papá Dios o querido Padre Dios, te damos gracias porque eres un Dios de misericordia. Eres un Dios que eres todo amor. Eres un Dios que todo el tiempo tú me acompañas y nunca me dejas solo. Aunque a veces me siento solo, pero es porque yo mismo me alejo de ti o porque yo mismo rompo ese vínculo contigo cuando dejo de hacer oración. Y cuando dejo de hacer oración, Señor, es cuando siento sed, me siento desnutrido espiritualmente o me siento vacío. Y eso es porque solo tú llenas ese hueco que hay en mi corazón y que es tu amor, Señor. Por eso es importante que yo me mantenga unida contigo. Y por eso te digo gracias. Gracias por tu cariño, gracias por la ternura que tú me tienes, Padre Dios, porque tú me la demuestras, aunque a veces yo no me dejo abrazar o acariciar por ti, pero tú siempre estás ahí presente, puesto y dispuesto, dándome todo tu amor, desparramando todo tu amor, amándome hasta el extremo. Por eso, Padre Dios, gracias por esto y muchas cosas más. Gracias por cada latido de mi corazón. Gracias porque me muevo. Gracias porque estoy aquí. Y el hecho de estar aquí es una bendición tuya, pero también es una elección mía, porque yo elegí venir. Gracias, Dios, porque me permites estar en la verdad. Y estar en la verdad es estar en tu Hijo Jesús. Señor, muchas gracias. Bendito y alabado seas. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora la dinámica va a ser diferente. Ahora vamos a darle lectura, ¿sale? Y vamos avanzando y vamos explicando. Así que le vamos a pedir a Soco que empiece donde nos quedamos, que una de las... ¿Cómo le podemos llamar? Formas de comunicarse de un niño, de un bebé. Vamos a hacer esa comparación del bebé carnal al bebé espiritual. Y la forma en cómo el niño quiere llamar la atención de su papá o de su mamá es llorando, haciendo berrinche, entre otras cosas, pero ahí es llorando, descansando o durmiendo y comiendo, ¿verdad? Aparte el berrinche. Bueno, que de hecho también hacemos berrinches, ¿no? Solo que mamá sí nos pega. Sí nos azucara. Sí, pero Dios no nos pega, ¿verdad? Pero hacemos berrinches. ¿En qué momento hemos hecho berrinches con Dios? Pues cuando algo para nosotros negativo nos pasa y nos enojamos. Y nos enojamos, gritamos, le decimos, ya no quiero saber nada de ti, ¿sabes qué? Córtalas, etcétera, etcétera. Estamos haciendo un berrinche. ¿Cuál creen ustedes que sea su postura de Dios cuando nos ve que estamos haciendo un berrinche? ¿Se enojará como nuestra mamá y un papá? No. ¿Qué dirá Dios? Ay, tranquilo, Ay, estos chicos, ¿verdad? Te estás ahogando en un vaso. ¿Por qué? Porque Él nos tiene mucha paciencia. Es consecuencias de tus malas acciones, ¿no? Y Sí. nuestros papás no. Si estamos haciendo un berrinche, o una, no nos pelan, o dos, zúmbale una. Pero vaya, eso era en nuestra época, y todavía ellas, pero ves que ahora los traumamos si les damos una nalgada, si les decimos algo, ya de que las cosas Ya se van a los derechos del hijo. Sí, que ya nos pueden demandar de que lo golpeamos. Sí. Ya no. Por eso están Mis nietos antes decían, cuando estaban más chiquitos, le decían a su mamá, te voy a acusar con la FEPADE. Y sabían que era Que era la la FEPADE. FEPADE. Pero le sonó y con eso. Pero díganme, ¿estamos traumados? No. ¿Con qué te pegaban a ti? Pues si nos vamos con mi maestra de primaria, No. con el metro. Con tu mamá. Mi mamá. Pues con la mamá. Con la mano, ¿a ti? Con
¿Con un qué? De esos de como lazo, pero grueso. Grueso. ¿A ti? Dicen que con el... Con lo que encontrara a ti. ¿También a ti? Ay, no. Con Con la pala, con la de los atoles. ¿con esa? Sí. ¿A ti, Emanuel, con qué te zurraban? Con la mano. ¿A ti, Martín? Con una vara de cable de cobre. Que yo recuerdo con la chancla. Sí, con Eso sí me decía mamá. Si corres, te va peor. Y órale, chanclas. Y la pregunta es, ¿estamos traumados? No, al contrario. Al contrario, ¿no? O cuando te jalaban de aquí, porque sacaste un 5. Hoy le digo a mi mamá, gracias. Gracias por esa nalgada, gracias por esto, porque por eso soy lo que soy. Porque en ese momento, pues tú no entiendes. No. Como muchas cosas nos pasan con Dios. Dios es papá, pero no es paternalista. No. Nuestros papás nos echan a perder, pero Dios sí nos educa. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos quieren dar todo lo que no tuvieron. Y Dios no nos da todo. Y en la Biblia hay muchos pasajes donde Dios se muestra como un padre que educa a los hijos. Por ejemplo, entre eso de llorar, descansar o comer, durante todo el plan de la salvación de Dios, ¿Dios le daba a todo su pueblo? No. Una parte ellos tenían que hacer su posible y otra, lo imposible le tocaba a Dios. De ahí es lo que, ayúdate que Dios te ayudará. Es un dicho, ¿verdad? Aunque los que nunca leen la Biblia dicen, y dice la palabra o dice la Biblia, no es cierto. Eso no, así explícitamente no viene, pero sí, esa es la interpretación. Haz tu parte y yo hago la mía. Va. ¿Se acuerdan de un pasaje? Bueno, vamos a empezar con Moisés. ¿Se acuerdan que la clase pasada veíamos una parte de esa pretextos que le ponemos a Dios? ¿Sí? Y dimos un primer ejemplo, el de Juan Diego. ¿Cuál era el pretexto que le ponía a la Virgen ante lo que la Virgen le estaba pidiendo que él hiciera? ¿Qué decía Juan Diego? Que él era indígena y los frailes no le iban a hacer. Que mandara A alguien. de reconocimiento, ¿no? Porque él no le iban a hacer caso y se dijo muchas cosas. Soy ola, soy escalera, hoja, escalerilla, sí, hoja. O sea, no soy nada. Y le dice la Virgen, ¿yo? Sí, efectivamente, tengo muchos servidores, pero yo te estoy mandando a ti. ¿Qué es lo que le tocaba hacer a Juan Diego? Obedecer. Solo obedecer, ¿no? ¿Y qué tenía que llevar? El mensaje. ¿Sí? Estoy en clase, Mari. Dale. Obedecer. ¿Y qué es lo único que tenía que hacer? ¿Algo extraordinario? No, llevar el mensaje. Solo ir a cortar A las flores y presentárselas al obispo. Pero claro, no solo el hecho de llevar las flores, tiene un gran significado. ¿Saben qué significa la flor? Alguna vez, dando clases, cuando les pregunté a los chicos que investigaran los valores, alguien llevó como un valor la verdad. Y venía una florecita. Y le pregunté, ¿qué significa la florecita? Y dice, pues quién sabe.
Ahí venía la imagen en la definición de la verdad. Yo, miren, en tiempos, vamos a llamarle prehispánicos, ¿se acuerdan que había mensajeros? Llevaban mensajes, los corredores, pues llevaban una flor. ¿Y la flor qué significa? Que el mensaje que yo te estoy dando es verdadero. Y entonces, María, obviamente sabiendo todo eso, sabía que al presentarle al obispo flores, no solo era el hecho de que solo esas flores no se daban en ese tiempo, sino la flor tenía un significado. Y ellos lo entendían bien, que la flor significaba un mensaje verdadero. Sí, porque cuando Juan Diego va, era diciembre, un lugar donde no había flores. ¿Por qué les regalan flores a las mujeres? Como símbolo de amor. Porque lo que yo siento por ti es verdadero, aunque hoy no lo saben, ¿no? Y se toma como una costumbre, ¿no? O un detalle, pero el significado sería: lo que yo siento por ti es verdadero, por eso te entrego estas flores. Y en todo caso, si yo le llevo flores a Dios, al Santísimo, pues puede ser: lo que yo siento por ti es que te amo y por eso te llevo flores. No solo pues llévale unas flores por llevar, sino expresarle que mi amor por él es derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿en qué otro pasaje? Bueno, este no es pasaje bíblico, esto lo leímos en el Nicamopowa, ¿no? Pero bíblicamente, la tierra que Dios les prometió, así se las dio y les dijo: ya, tómenla, así, peladito, y ahora ahí está. No, tenían que conquistarla. Pero resulta que cuando llegan a esa tierra prometida, esa tierra ya está ocupada. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Ganársela, luchar por ella. ¿Qué hicieron? Pues estaban peleando, ¿no? Pero no podían. ¿Por qué? Porque Jericó tenía murallas. ¿Quién vivió su Jericó por ahí? Que ustedes no vivieron ese Jericó, ¿no? Bueno. Y no podían. ¿Qué les dice Dios al pueblo de Israel? Que le den 7 vueltas a la muralla o a la ciudad, y a la 7ª vuelta gritaran con todas sus fuerzas y las murallas iban a caer. Ok, vas a conquistar, pero en esa conquista no vas a estar solo, pero vas a poner de tu parte. ¿Y tu parte cuál es? Obedecer, aunque sea una situación ilógica, como Juan Diego, ¿no? ¿Ustedes creen que Juan Diego no pensó que eso era ilógico, que hubiese rosas? Sí, sí decía. Juan Diego en su pensamiento decía que es ilógico, pero voy. Lo mismo el conquistar. ¿Cómo que con 7 vueltas y luego grite la muralla se va a caer? Es una situación ilógica, pero solo me toca obedecer. Obedezco y conquisto, pero Dios no me lo da todo. Las bodas de Caná, Dios les puso el vino, es decir, que Dios haya hecho todo. A ver, yo Dios voy a llenar las tinajas y aparte voy a hacer el milagro. No, una parte me toca a mí y otra parte le toca a Dios. Pero el hombre, ¿qué pudo haber pensado? Pues ¿cómo el agua se va a convertir en vino? Es ilógico, ¿no? Y así nos vamos a encontrar un Dios de situaciones ilógicas durante toda la Biblia, pero por nuestro pensar, ¿no?
Por eso Él dice, ¿no? Para ustedes es imposible, pero para Dios nada es imposible. El mismo embarazo de María es una situación ilógica, pero fue engendrada, ¿no? Por la luz o presencia o sombra del Espíritu Santo. Y lo mismo ocurre en la celebración eucarística. Para muchos puede ser eso ilógico. ¿Cómo sé que el Padre, a la hora de imponer sus manos, ese pan y ese vino se convierta en el cuerpo y la sangre? Pues sí. Aunque el sacerdote sea el peor pecador, pero sus manos están ungidas. Y en ese momento no es el sacerdote, sino es el Espíritu Santo. Entonces, repito, Dios sí nos los da todo, pero hay una parte que nos toca a nosotros y otra parte que Él. Y no es, repito, como nosotros, que todos se los damos y luego a los hijos ya no les cuesta nada. Y entonces, ¿dónde está su esfuerzo? Pues ya no, porque ya lo tienen todo, ¿no? Y creo que a algunos de nosotros, bueno, nos costó, ¿no? Picar piedrita y llegar hasta donde estábamos. Pero a muchos hijos ya no les costó, ya no sufrieron lo que uno sufrió, ya no tuvieron esas carencias que uno tuvo, precisamente porque pensamos que él o ellos no tengan lo que yo no tuve. Y ese a veces es un error, ¿no? Que cometemos. Pero el Padre Dios bien que nos sabe educar, bien que nos sabe educar. Él sí sabe ser papá. Él sí sabe ser papá. Él sabe cuándo nos los da y cuándo no. En qué momento sí y en qué momento no. A veces también por eso en oración decimos, edúcame, Padre mío, edúcame, enséñame. ¿No? Bueno, entonces Él sí sabe ser papá. Cuando hacemos berrinches, sabe que tarde o temprano vamos a ceder. Está bien, Padre, que sea como tú digas, ¿no? Después del berrinche y demás que hicimos. Bien, a ver, dale lecturas, ¿qué dice? ¿Qué puedo hacer como un niño espiritual? Como niños espirituales debemos hacer lo mismo que hace un niño: llorar, dormir y alimentarse. ¿Qué significa cada actitud? ¿Cuándo llorar? Clama, pide y ora. Como todo niño, cuando llora, expresa que tiene alguna necesidad, hambre, dolor, sueño o está sucio. El niño espiritual clama a Dios que tiene dolor, que tiene hambre y sed de Él, o que está cansado y clama ayuda de Dios. Sí. Jeremías 33:3. Llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Mateo 7, capítulo 7, versículos del 7 al 8. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Juan capítulo 16, versículo 23. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, así como conocerán el gozo completo. Cuando se alimenta, crece. Ahorita la primera fue llorar. ¿Ok? Entonces, llorar significa, para un niño espiritual, es que tiene una necesidad. Una necesidad, ¿como qué necesidades tenemos? Pues de aprender, de conocer todo lo que significa. ¿Qué necesidad tienes todos los días? Espiritualmente. Sí, hablando espiritualmente. Pues que cuando rece realmente sea una oración precisa para Dios y que no me distraiga, porque suelo distraerme. Esas son tentaciones, perturbaciones. Sí, y esas las tenemos todos, ¿eh?
¿Qué necesidad podemos tener? ¿Necesidades económicas? Sí. Ah, claro. ¿Qué otra necesidad? Hambre. Comer. Pues sí, son las necesidades básicas. ¿Qué otra necesidad La podemos salud. tener? Salud. Estoy enfermo. ¿Qué otra necesidad? La compañía. La compañía. ¿Qué otra necesidad? ¿Estás sufriendo? Un consuelo. Puede ser sufrimiento porque necesitas un consuelo. ¿Qué otra necesidad? ¿Estás angustiado? ¿Estás preocupado? Simplemente acuérdense de toda la carga emocional que llevamos. ¿Se acuerdan? Que decíamos, tienen preocupaciones, tienen angustias, tienen culpa o sienten culpa. ¿Qué más decíamos? Échale tus miedos, échale tu victimez, échale tus pecados, échale tus preocupaciones, échale las debilidades. Y quedamos que es mucha carga la que llevamos, ¿no? Y a veces ya no aguantamos. Y eso es lo que a veces clamamos a Dios, ¿no? Señor, ya no aguanto. Señor, me siento cansado. Señor, estoy a punto de caer. Estoy a punto de tronar. Estoy angustiado. Estoy preocupado ante esta situación. No sé qué hacer. Dime qué hago. Ilumíname cómo resolver este conflicto, ¿no? O no me digan que no hemos estado preocupados. Pues qué ser humano no está preocupado, angustiado ante tal situación. Con los hijos, con el esposo, etcétera. Y al final entonces lloramos. Y a veces lloramos así, explícitamente, ¿no? Literal, las lágrimas. Así con lágrimas, ¿no? Entonces, al momento de llorar es cuando empezamos a hacer nuestra oración, porque por lo menos le decimos a Dios, ayúdame, que ya no puedo más, ¿sí? Y entonces ahí hay que hacer caso de las citas bíblicas, que es la palabra de Dios, y nos animan, como la primera que dice, ¿no? Llámame y te responderé. Jeremías, llámame y te responderé. O Mateo, que dice, pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Y la última que dice Jesús, pidan en mi nombre. En mi nombre. ¿Y ustedes creen que nos va a escuchar? Sí. Y más cuando Jesús está en nuestras vidas. Más cuando tú le has abierto la puerta de tu corazón. Decía también, ¿cómo le voy a hablar, a pedir a Dios si Él está allá afuera? Primero invítalo a tu vida y ahora sí, pídele. ¿Y Él se va a resistir? No. Aunque Él sabe cuándo sí, ya lo hemos dicho, y cuándo no. Y por eso le decimos de acuerdo a tu voluntad. Y hay que tener mucha paciencia porque los tiempos de Dios no son los nuestros. Y a veces ese tiempo que se tarda Dios se nos hace eterno. Ahora diríamos como de vez, pregúntenme si no es así, ¿no? En todos estos ya 40 y tantos años que llevamos en el caminar con Jesús, cuántas cosas no hemos vivido. Y sobre todo los últimos tiempos, ¿no? Que pensamos que toda la vida va a ser color de rosa, y no es cierto. Va a haber momentos muy difíciles. Por eso, por ahí he escuchado muchas veces que dicen, ¿quién dijo que seguir a Dios es fácil? Pero a fin de cuentas, todo tiene su recompensa. Sin Dios, Nada. como dice un canto que por ahí escucha, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Sin Dios, porque en verdad sin Él no se vive. Ya no se está bien. Una vez que tú te encontraste con Jesús, jamás tu vida va a ser igual. Jamás. Sin Él, jamás.
¿Por qué? Porque queremos más y más y más de Él. Por eso no te resistas, ¿no? Ya, déjate. Ya, deja que Él te conduzca y que Él te lleve hacia pastos, como dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me lleva hacia pastos verdes y verdes praderas, ¿no? Punto. Pero sí, hay momentos en que uno llora porque ya no aguantamos. Pero todo tiene una enseñanza, ¿no? ¿Y saben cuándo nos educa? ¿En la muerte o en la enfermedad? En la enfermedad porque aprendes, ¿no? Y se valoran muchas cosas. Sobre todo la vida. Cuando ya estás a un paso de irte, valoras la vida y dices, todo lo demás ya no vale la pena. Y así pasó. Estuve a punto de irme de este mundo por el COVID. A punto. Pero ese a punto no llegó. Pero al final, ¿qué valoramos? Primero, todos los hermanitos que nos llevaron despensa, nos apoyaron económicamente. Eso se guarda en el corazón y se aprecia. Pero al final, la enseñanza es, lo que ellos hicieron por ti, hazlo tú. La otra enseñanza es, tú dices que no tienes dinero, tú dices que te falta, tú dices que debes un chorro de dinero, ¿no? Y al final, si me hubiera muerto, ¿qué? Y se quedaba todo. Después de eso, tranquilo. ¿Debo, como dice el dicho? No niego. No niego. ¿Tengo? Pago, no tengo. Pago, no tengo. Sí, así dice el dicho. Así es, ¿no? Y otro dicho, si tu mal no tiene remedio, ¿para qué te afliges? ¿Para qué me aflijo? Y en verdad, las cosas fueron fluyendo. ¿Por qué? Porque Dios va acomodando las cosas en tu historia. Pero era educarte, decir, las cosas de este mundo, querido hijo mío, no valen la pena. El dinero no es la felicidad. No es el objetivo, solo es un medio. Y si tú te das cuenta, lo tienes todo, aunque no tienes lujos, pero tienes zapatos, tienes ropa, tienes alimento, Tienes un techo. Tienes unos padres, tienes unos hijos, tenemos nietos, dices, tengo una hermosa y rica familia. No lo tengo todo. ¿Para qué? Un día me darás Él justito. Y créanme, hermanitos, que cuando uno está en las cosas de Dios, Dios te da tus premios. Fíjense, en el 2017, yo aquí me vino a la cabeza y dije, Señor, como que, ya me cansé, yo quisiera estar un día en la playa, estar sintiendo la brisa, esa rica que se siente, ¿no? Ahí en la playa, pero pues no hay, quién sabe hasta cuándo. Y el director en turno en ese entonces, el que siguió después de mí, me dice, oye Arcadio, ¿qué pasó Rafa? Vamos a ir a hacer el viaje de cada año a Cuba. No, pues está bien, muchas felicidades, ¿no? Vamos. Tengo. No te va a costar nada, dice, no te pregunté si tienes o no tienes, no te va a costar nada. Nada más lleva tus gastos. Sórale. ¿Qué quiere decir eso? Y ya cuando estaba en ese lugar, digo, sí, así estaba yo. Gracias, Señor. No eres sordo. Escuchaste mis deseos y mis anhelos y me los recompensaste de esta forma. Por eso no me canso de decir, busca primero el reino de Dios, su
voluntad, pero te lo va a dar. Y en esa confianza tienes que llegar a Él y solicitarlo. Recuerda, el que busca, encuentra. Pide, El que pide, le darán. Y si lo pides en el nombre de Jesús, con mayor razón, ¿no? Si no tienes trabajo, pídelo con fe. ¿Tardará? Tal vez, pero se va a dar. Porque tal vez estás toca y toca una puerta y a tus espaldas hay otra puerta que está abierta. y que no las ves. Y no te has volteado a ver que ahí hay otra posibilidad o alternativa. Y estamos aferrados a una sola. ¿Tenemos hijos rebeldones? Sí. Y siguen en esa misma actitud. Parece que no entienden, ¿no? Pero ¿cuál es el consuelo? Que a veces nos dice el fray, ¿no? Acuérdense que Santa Mónica, ¿cuántos años pidió por la conversión de Agustín? 40 años pidió por la conversión de San Agustín. Yo apenas llevo 2, 3, 4 años. Todavía me falta, ¿no? Pero no dudamos que tarde que temprano Pero lo hará sí, Dios. a veces como que queremos tirar la toalla, ¿no? Pues sí, a veces queremos tirar la toalla. ¿Qué no nos pasa? Pero tírala un ratito, vas a ver. Tírala. ¿No le has dicho a Jesús, ya te encontré y yo ya no te voy a soltar? Ahí está. Y ya no te va a soltar. Y otra vez me voy a poner de ejemplo. O que él no me suelte igual. ¿Sí? En el tiempo que estuve como funcionario en la universidad, ¿ustedes creen que eso es una situación fácil? Fácil en el sentido, ¿cómo decirles? En las gestiones eso es fácil, ¿no? No me acuerdo a quién le dije, que tú te das cuenta de las potencialidades que tienes cuando lo haces. Cuando no estás ahí piensas que tú no puedes, que eso no es para ti, pero cuando estás ahí vas a descubrir lo que tú puedes hacer, por un lado. Pero por otro, ¿no también entra la tentación del mundo? Sí. Sí, porque también el mundo Te jala. te jala. No falta quien te invite a tomar. ¿Sí o no? No falta la compañera que llega y se le ofrece. No falta la compañera. Te ofrecen, es decir, el mundo te abre las puertas. Y ahí es donde hay que estar bien agarrados. Pero a veces también te gana humanamente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te distancias de Dios? Por falta de oración. Por tus prioridades que ahora tengo, ¿no? Ahora ya no puedo ir a misa porque tengo mucho trabajo. Ya no puedo ir a la asamblea de oración porque tengo horario de oficina y salgo hasta las 9 de la noche. Y a veces cuando puedes, no quieres. Espiritualmente, ¿qué va pasando? Te debilitas. Te conviertes en un barco sin timón y tu vida va de aquí para allá. Empiezas a sentir vacío, tristeza, depresión. Y no porque te falte dinero, familia, depresión. Espiritual. Pero me acordé una vez que le dije, ya te encontré y ahora no te voy a soltar. Y todavía muy consciente le dije, si yo me suelto de ti, jálame aunque sea de la camisa y no me dejes en paz. Fastídiame todo el tiempo hasta que regrese nuevamente a ti. Si es que yo me alejo. Diría mi presidente,
me canso, si el Señor no te lo cumple. No vas a estar tranquilo, ni feliz, ni nada, hasta que regresas a Él. Y es como la paz vuelve a retornar. Y oh, bonito cuando tú regresas. ¿Cómo recuerdo las palabras del Señor? Porque cuando terminé mi cargo, muy bien, gracias, ya, adiós. Ni siquiera el reconocimiento de que fuiste un excelente director, no, ya. Dice un dicho, vive el rey, muere el rey, ¿no? Termino y me quedo y digo, Dios, solo tú permaneces conmigo. ¿Dónde están todos mis amigos? ¿Dónde están? Por ahí dice que el embudo se fue haciendo así, hasta quedar así. Y después así. Y después solo dices, mi único amigo se llama Jesús. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Señor? Ya, aquí terminó mi trabajo. Y créanme, así me quedé desde junio hasta octubre. Sin chamba. ¿Y cómo me recordó? Yo digo sin chamba, en la viña del Señor, ¿no? ¿Y cómo me recordó este pasaje cuando pone Jesús esta parábola, ¿no? Donde hay unos obreros que están sin trabajo, ¿se acuerdan? Y que les dice Jesús, bueno, dice ahí, ¿no? El encargado, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen? Pues es que nadie nos contrata. Ok. Quedan contratados. Y me acuerdo que en octubre del 2012 Rosalía me llamó. Dice, oye, ¿nos apoyas para dar crecimientos? Digo, sí. Será lo que quería yo. Será lo que quería. Pero antes le dije, adiós. Si yo todavía te sirvo para algo, si tú todavía tienes confianza en mí, ¿sabes qué? No quiero ser como una maceta de corredor. Que lo que yo haga por ti sea trascendente. Úsame si tú quieres. Y el primer retiro que yo viví con la comunidad Pescadores de Jesús, en un rato de oración, en un mensaje, y estas palabras nunca se me van a olvidar, me decía Jesús, mi pequeñito Arcadio, porque así él habla, así, mi pequeñito, mi pequeño Arcadio, has regresado a mí, ámame todos los días de tu vida, hasta el último día que estés en este mundo. Porque cuando llegue ese día, yo voy a estar contigo y tú conmigo. Mientras, sé mi profeta del amor. Dile a mis hermanos que los amo. Esas fueron sus palabras. Ya no les voy a decir cómo estuve en ese momento llorando, ¿no? Llorando de alegría, de emoción y sobre todo de darle gracias a Dios. A veces Dios nos da las gracias, más bien siempre lo hace, pero no siempre lo escuchamos. Pero una vez nos dijo, gracias. No, gracias a ti, Señor. ¿Por qué? Porque confías en estos miserables pecadores. Y para empezar, pues en mí, ¿no? Digo, gracias más bien porque me tomas y nos tomas en cuenta para el trabajo de tu viña, ¿no?
Así que hermanos, se los digo, nuestras vidas jamás serán igual, sin Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos claros que Dios no es un concepto como alguna vez nos los enseñaron en la escuela, que Dios no es una necesidad, que Dios no es una ideología, que Dios no es un invento del hombre como muchos lo dicen. Dios es una persona espiritual. Así como le decimos, el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Está vivo, pero no lo vemos. Pero es tan real, que aquí lo tengo, ¿ves? Pero no lo vemos. Pero el mundo está tan ciego ahora, más bien, el mundo del hombre está tan ciego, materializado, con tanto ruido, que ni lo ven, ni lo escuchan. Si a veces nos cuesta a nosotros trabajo, porque también luego nos llenamos la cabeza de ruido, ¿o no? O lo que hablábamos temas pasados, que la duda es porque nos cuesta trabajo creer en algo o en alguien que no vemos. Pero eso les ocurre a todos. Bueno, eso es en cuanto a llorar. ¿Y el otro que ibas a leer, Soco? Cuando se alimenta, crece y madura espiritualmente. Sí. Como todo niño empieza a alimentarse con leche, líquidos, papillas, hasta que empiece a comer alimentos sólidos. Ay, no sé de quién se Deuteronomio, sí. Versículo 8, capítulo 3. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer mamá que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. La palabra de Dios, para crecer hasta la estatura de Cristo, hay que alimentarse con palabra de Dios. Si no, estaremos destruidos espiritualmente y fácilmente enfermaremos a causa de las tentaciones y todos los pesares diarios de la vida. Entre más acudamos a ella, más fuerte estaremos. El pan de vida, también alimentarse de la Sagrada Comunión, el pan vivo bajo del cielo, para estar nutridos con las vitaminas de Dios. Correcto. Muy bien. Entonces, también el bebé debe alimentarse. El bebé carnal se alimenta de leche, sus probaditas de agua, ¿no? Le dicen, denle sus cucharaditas o su tecito. Y conforme va creciendo, ya le empiezan a dar papillas. Y como va creciendo, los alimentos van siendo más sólidos. Entonces, el bebé espiritual, su alimento es la oración, uno, y la comunión, la Sagrada Comunión, que es el cuerpo y sangre de Cristo. Y bueno, ahí están las lecturas, ¿no? Que el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que les dio de comer cuando tuvieron hambre? El maná, el pan bajado del cielo. Ese maná, ¿dónde guardaron una parte? A ver si se acuerdan. ¿No? Porque ese maná no se podía guardar, porque perece. Era para comérselo hoy. De ahí el Padre Nuestro, ¿verdad? Danos hoy el pan de cada día. Pero ese maná, una parte de ese maná sí lo guardaron. Quedó guardado en el arca de la alianza. Las tablas de la ley, ¿dónde las guardaron? En el arca. En el arca, muy bien. ¿Y el báculo que llevaba Moisés, dónde lo guardaron? En el arca. Perfecto. Por eso es que el arca se convirtió en la presencia de Dios, porque ahí estaba el báculo, el maná y la palabra de Dios. Por eso es que David, ¿qué hacía David? El rey. Danzaban de él, gritaba, remolineaba
Luego le hacemos aquí, aunque le dijeran que él estaba loco. Su esposa hasta lo despreciaba, ¿no? Por eso, ¿se acuerdan que hay un canto que dice, remolineando, remolineando, celebraré al Señor y que por él me haré más vil? Es decir, no importa que me desprecien con tal de que yo esté alabando a Dios. Entonces, esa arca de la alianza, pues también en un momento fue María, porque ahí estuvo Jesús en su vientre. El pastor, la palabra de Dios, ahora ya no en piedra, sino hecha carne, y el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús. Y entonces cuando comulgamos a Jesús, nos comemos ¿a quién? Al pastor, a la palabra hecha carne y al pan de vida. Por eso Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ya no es el maná que comieron sus padres en el desierto. Ahora yo soy en mi cuerpo y en mi sangre, en su totalidad. Y finalmente, cuando descansan. Cuando descansan. A ver, ¿qué dice cuando descansan? Confía, camina en la fe, medita, ora y deposita las preocupaciones en Dios. Los niños espirituales debemos ser como los niños que no se preocupan de nada, solo confían que tienen que vestir, que comer, que sus papás cuidan de él como Dios cuidará de ti porque eres su hijo. Muy bien. Descansar significa entonces confiar en la misericordia de Dios, confiar que estás en las manos de Dios, confiar que estás envuelto o cubierto por su divina misericordia. Confiar significa entonces que yo voy a depender totalmente de Él, es decir, que voy a estar sometido a Él. ¿Y qué significa la palabra someter? Es que yo voy a estar bajo su resguardo. Por eso la palabra de Dios, cuando dicen a las mujeres, sométanse mujeres a su marido, Él las va a resguardar. Él las va a resguardar, las va a cuidar, las va a proteger, pero no como se entienden o lo entienden ahora algunos, que someterse significa que vas a ser mi esclava. Así lo interpretan ahora, pero no es así, me someto a ti, ¿por qué? Porque me vas a proteger, me vas a cuidar, me vas a dar lo que necesito, ¿no? Y nosotros cuando nos sometemos a Dios, es eso, que yo confío en Dios, en que Él me va a dar lo que yo necesito, que Él me va a cuidar, que Él me va a proteger, que Él va a estar ahí muy al pendiente de mis necesidades espirituales, emocionales y físicas. ¿De acuerdo? Y según a su voluntad, ¿no? Eso es descansar. Entonces, como dice la Escritura, depositen en Él todas sus preocupaciones, porque las preocupaciones finalmente es un problema mental. Ojo, cuando tú te estés preocupando, porque yo a veces también me preocupo, hay una batalla interior. Yo no digo, a ver, tranquilo, ya estás fabricando aquí en tu mente una preocupación de algo que todavía ni sucede o ni sucederá. Normalmente la preocupación es por el futuro. ¿Y el futuro existe? No sabemos. Hay 2 días que no existen, acuérdense. El pasado y el futuro. No existe. Lo que existe ahorita es ahorita, es este momento, este espacio. Esto sí es real. Lo que pase dentro de 5, 10, 15, 20 minutos o mañana no sabemos. Por eso no existe. Por eso dice la Escritura que no nos preocupemos más allá, ¿no? Que preocúpate por hoy. El día de mañana tendrá sus propias preocupaciones, ¿no? Por eso Jesús ahí insiste, busca primero el reino de Dios y lo que tú necesitas vendrá por añadidura. El problema, ¿saben qué está? En que primero estamos buscando la añadidura
y después estamos buscando Dios. el reino de Dios. Y así como que no checa. Dame chance, Jesús, primero busco trabajo y ya después cuando lo tenga, vengo contigo. Espérate, primero es al revés. Ve con Él para que Él te abra las posibilidades. Bueno, creo que les había comentado, incluso hasta decirle, acomódame mi horario. Y hay muchos testimonios sobre eso. No tengo trabajo, Señor, pero yo estoy sirviéndote. Quiero un trabajo donde me den chance de venir a mi asamblea o me den chance de estar en mi servicio. Y mira que lo encuentran. Cuando quieres, cuando no, pues vas a decir, hermanitos, ya no voy a venir porque ya no puedo, ya tengo trabajo hasta las 8 de la noche, ¿no? En serio que Dios te acomoda. Se los digo, hermanos. Nunca dejamos de asistir a asamblea, bueno, a verdad esos tiempos, ¿no? Dios acomodaba las cosas en su momento, ¿no? Hasta por el simple hecho de no tener en qué transportarte. Fíjate, a veces me echaba yo desde la casa de la cristiandad hasta Santa Bárbara caminando, porque salía de mis clases de teología a las 10 de la noche, y a veces ya me encontraba yo caminando. O a veces de la comunidad de Zaragoza, tú conoces, ahí es San Ramón, me la tenía que echar caminando hasta la casa de mamá, y después de la casa de mamá hasta Colombres. Hasta que un día le dije, Señor, no son necesidades, es una necesidad. Bendíceme con un carrito, así le dije, bendíceme con un carrito, que sea un bochito. ¿Y qué creen? Que llegue el bochito. Llegó el trabajo, porque era un trabajo, obviamente, y al término del trabajo me dieron mi utilidad, y mi utilidad fueron 5,000 pesos. Llega un primo con un bochito muy bonito, dice, está bonito tu bochito, te lo vendo, primo, ¿en cuánto? Dame 5 por él. ¿Qué? ¿Qué más puedes decir? Ahí está. Cuando dices, pues gracias Dios, porque hasta en eso me diste, como para decir, ya, no hay peros, ya tienes en qué. Obvio, no me lo regaló así que cae del cielo una rifita, ¿no? Trabajo. Y no fue un trabajo de todo el día, medio día y al final pues es mi trabajo, mi salario. No, y si les platicara más cosas, como Dios te va dando las cosas en su momento. Confíen en Él y no quedarán defraudados.